A Jovem escucha nunca la creí, hasta que un amigo revela la foto en el grupo familiar. La melodía invadía cada rincón de la casa de Marina, envolviéndola en una nostalgia profunda. Era la canción que solían bailar, ella con su pequeño Miguel entre brazos, riendo a carcajadas. Pero ahora, los ecos de las risas se habían desvanecido, dejando solo un silencio aplastante. Las paredes parecían cerrarse, cada sombra del hogar se hacía más opresiva. Miguel. Su niño de ojos brillantes y sonrisa deslumbrante había desaparecido en un instante. Un terrible accidente, decían, pero en su corazón la esperanza se aferraba a una pequeña sombra de duda. Todo cambió cuando, en el grupo familiar de WhatsApp, su primo compartió una fotografía. Una imagen borrosa, casi distorsionada, pero inconfundible. Miguel estaba ahí, vivo, pero su rostro mostraba el miedo, rodeado de figuras sombrías que parecían observarlo en un bosque denso y desconocido. La tensión se disparó en el pecho de Marina. Su niño no podía estar en ese lugar, no después de lo que había pasado. Se levantó bruscamente, los muebles temblaron con su movimiento y una corriente eléctrica de miedo la atravesó. Decidida, salió a la calle. El pueblo pequeño estaba desierto, las sombras se alargaban bajo la luz tenue del atardecer. A medida que se adentraba en el bosque que rodeaba su hogar, la oscuridad la envolvía como un manto. Los árboles murmullaban secretos antiguos. Cada susurro era una advertencia, cada crujido, un eco de un pasado que le resultaba maligno. Marina sabía que en las profundidades de este lugar se escondían las fuerzas que habían arrastrado a su hijo a un abismo del que no podía regresar sin luchar. Entonces surgió ante ella un grupo extraño, vestidos de capas oscuras, con expresiones y gestos casi ceremoniales. El aire se tornó pesado, como si el tiempo se detuviera. Un hombre carismático se adelantó. Su mirada intensa destilaba poder. Ellos adoraban a un espíritu ancestral del Be. Todo en su interior se revolvió. Su corazón latía con fuerza, entre el terror y el anhelo. Tenía que salvar a Miguel. Tenía que entender qué estaba sucediendo. Pero aquí, en este lugar de sombras, los límites entre el bien y el mal se desdibujaban. ¿Sería su amor suficiente para enfrentarse a ellos? ¿O estaba atrapada en un ciclo de oscuros secretos que nunca había querido enfrentar? De repente, mientras sus pensamientos se arremolinaban, un objeto en el suelo llamó su atención. Era un pequeño medallón, desgastado pero familiar. Al recogerlo, viejos recuerdos inundaron su mente. Risas, cuentos alrededor de la chimenea, su madre advirtiéndole sobre el bosque. La pregunta se encendió en su interior. ¿Qué es lo que realmente significa la familia? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar para protegerla? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus... No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marina apretó el medallón en su mano y un torrente de emociones la invadió. Las risas de su infancia, las advertencias de su madre. Todo se agolpaba en su mente. Pero había algo más. De repente, la imagen de Miguel volviendo a su mente se volvió opaca, distorsionada como la fotografía que había visto. La preocupación se transformó en algo más oscuro y desesperante. Los murmullos del grupo en capas la rodeaban,
incomprensibles pero indescriptiblemente amenazantes. El hombre carismático, con su mirada penetrante, se adelantó más. Algo en él la inquietaba, no solo por su presencia, sino por la resonancia de su voz. Era como si conociera secretos que Marina aún no había descubierto. —¿Buscas a tu hijo? —preguntó, su tono lleno de una dulzura venenosa. Marina sintió que el corazón se le encogía. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó entre los árboles, un eco familiar. Su estómago se encogió. Era la voz de Miguel. Al instante, la neblina del miedo le envolvió el cuerpo, apretando su pecho. —¡No! —gritó, dando un paso adelante, pero las figuras en capas se mantuvieron en su lugar, como murallas impenetrables. El hombre sonrió, y su sonrisa era gélida. —El bosque tiene sus precios, pero si realmente quieres salvarlo, deberás entregarnos algo que ha estado contigo desde el principio. La angustia en el pecho de Marina se tornó en horror al comprender. El medallón era más que un reflejo de su infancia. Era una conexión profunda con su familia, una herencia que le había dado su madre. Sin pensar, presionó aún más el medallón contra su torso, como un escudo. —¡No! —gritó de nuevo. —¡No lo haré! Pero el hombre no se movió. Sus ojos profundos la traspasaban. —¿Por qué te resistes? El sacrificio puede ser la única forma de recuperar lo que has perdido. Marina se sintió atrapada. Recordó cada momento, cada abrazo con Miguel, y una vívida imagen de su rostro apareció ante sus ojos. Pero justo en ese momento, un estallido de luz iluminó el bosque. Era un destello fuerte que hizo que todos se apartaran. Marina parpadeó, aturdida. Cuando la luz se desvaneció, se encontró cara a cara con una figura familiar. Era su madre radiante y joven, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero algo en su mirada era diferente, y una tristeza profunda la llenaba. Y por un instante el amor materno se mezcló con el terror. —Marina —susurró tendiendo la mano—, debes dejarlo. No se puede salvar lo que ya ha sido reclamado. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? Su madre se iba, desaparecía, pero su voz atravesaba el aire como un grito fantasmagórico. —Nada son lo que parecen. Una risa amarga resonó del grupo, desbordando la escena. Marina giró hacia ellos aturdida. Las sombras comenzaron a moverse. El hombre había desaparecido, y en su lugar había otros rostros conocidos. Amigos, vecinos, todos con miradas extrañas. No eran solo adoradores del bosque, eran quienes habían estado en su vida, quienes habían estado cerca del mismo desastre que le había robado a Miguel. —Espera. El aire se volvió helado, y cada palabra que emergía de sus labios era un eco del miedo. —¿Qué significa esto? —Todo tiene un precio, Marina —dijo uno de ellos, su voz un murmullo conspirador—. Tal vez lo que has perdido nunca fue tuyo. El corazón de Marina se detuvo. ¿Qué estaban insinuando? Cada rostro parecía burdamente familiar y abominablemente extraño. La risa del hombre sonó nuevamente, un eco sombrío en el bosque. Tú misma lo tendrás que descubrir, querida. La revelación se estrelló contra ella como un rayo, desgarrando su realidad. No sabía si su madre había venido a advertirle o si todo era parte del oscuro juego que se jugaba en ese bosque. Decidida, soltó el medallón y se lanzó al bosque. Las sombras la rodearon. El vacío en su pecho se llenó de una necesidad desesperada de encontrar a Miguel. Pero la duda la persiguió como un lobo hambriento. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué estaba dispuesta a sacrificar en su búsqueda? Marina se adentró en el bosque,
Las sombras parecían cobrar vida, atrapándola entre sus brazos oscuros. El silencio era denso, casi palpable. Su mente giraba. Gritos de Miguel resonaban en su cabeza. El miedo se transformaba en desesperación. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. La tierra parecía tragarla, y aunque sabía que debía seguir, una parte de ella quería dar la vuelta. La tensión crecía. Bajo el eco de los murmullos, algo alrededor empezó a cambiar. Los árboles, que antes parecían tan imponentes, ahora se inclinaban hacia ella, como si quisieran susurrarle secretos. La sensación se hizo urgente. ¿Qué era lo que realmente quería saber? Una presencia diferente emergió del bosque. Primero, un movimiento a su izquierda, después una figura avanzando entre la penumbra. Era un niño con el cabello desordenado, que se asomaba entre los troncos. Su corazón se detuvo. Al principio pensó que era Miguel, pero a medida que la figura se acercaba, su rostro se tornaba familiar, y no de la manera que esperaba. «Estás buscando a Miguel», dijo el niño, su voz pura y sin la malicia de cualquier otro ser. Pero había un eco en su risa que hacía que el cabello de Marina se erizara. «¿Quién eres?», preguntó, el torrente de aire entrecortado por su ansiedad. «Soy una parte de él», contestó el niño, mirando hacia el suelo. Algo en su mirada la hizo estremecerse. Era como si conociera más de lo que dejaba ver. «El bosque lo ha atrapado». Marina frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Él tiene que regresar. Dímelo». En ese momento, el niño levantó la vista. Su mirada helada desgarró el velo del tiempo y la perspectiva. Los ojos de ese pequeño eran los mismos que los de Miguel. Marina sintió que algo se rompía dentro de ella. «Tu amor, tu búsqueda, todo ha desbloqueado cosas que no puedes imaginar». Sus palabras salieron con una claridad que resonaba en el aire frío. El tiempo pareció detenerse. Entonces la oscuridad se rompió en un instante. Un grito desgarrador atravesó el bosque como un cuchillo afilado. Marina se quedó petrificada. Las hojas crujieron a su alrededor, mientras el niño avanzaba un paso hacia ella. «¡Es su voz!», gritó, aterrorizada. Pero al acercarse, su expresión se tornó distante, como si sintiera una carga invisible. «Debes entender lo que hay detrás de esto. No solo el bosque está en juego, hay más». El niño retrocedió, y bajo la luz tenue, casi se desvanecía en el aire. Marina sintió una sacudida en su pecho. Una sombra pasó junto a ella, y antes de que pudiera reaccionar, el grupo en capas emergió de la nada, formando un círculo a su alrededor. «Tu hijo ha hecho un pacto», dijo el hombre carismático, su voz ahora durísima, casi amenazante. El giro de su cabeza era serpentino. El deseo de vivir no puede ser fácil de obtener. Marina estaba atrapada entre la desesperación y el horror. ¿Qué pacto? ¿Con quién? ¿Y qué había hecho Miguel? La luz de la revelación iluminaba su mente. «¿Qué hicisteis?», tartamudeó, incapaz de asumir la magnitud de las palabras. «Sus acciones han llamado a fuerzas más allá de tu comprensión, y nosotros somos sus guardianes. Pero estamos aquí por una razón», dijo el hombre, inclinándose hacia ella. «No solo porque deseamos, también porque necesitamos». La emoción en el aire se volvió densa y pesada. De repente, un destello iridiscente apareció ante sus ojos. Era Miguel, pero no era el niño del que se acordaba. Era un reflejo oscuro, torcido, como si la misma esperanza se alimentara de su dolor. «Marina, mamá», gritó, pero su voz era extraña,
arrastrada por un eco que resonaba de manera inquietante. El niño a su lado se encogió y el pánico desbordó en su mirada. «No puedes quedarte aquí. Tienes que irte». Marina sintió que el suelo se abría bajo ella. Las sombras comenzaron a tambalearse, revelando figuras que parecían devorar el aire. «¿Qué debo hacer?», gritó, pero su voz se perdió entre el tumulto, y entonces una explosión de luz atravesó el bosque, iluminando todo a su alrededor. Una verdad devastadora comenzó a surgir, más allá de lo que cualquier cuento de su infancia relataba. En ese instante, el niño sonrió, y un grito helado envolvió a Marina. Pero ya no era el grito de Miguel. Era algo más. El mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. «¿Quiénes somos realmente?», preguntó, mientras el bosque la tragaba, y su corazón caía en un abismo que nunca imaginó. Las respuestas eran sombras, danzando en la penumbra, burlándose de ella, mientras todo parecía estar fuera de su alcance. ¿Todo lo que había creído era una ilusión? Marina se quedó paralizada. Lo que acababa de ver, la figura de Miguel distorsionada en un grito, se repetía en su mente. El niño, con sus ojos que alguna vez fueron llenos de alegría, ahora la miraba con un terror indescriptible. «Miguel», gritó, pero su voz se ahogó en un caos de ecos y murmullos que llenaban el bosque. El grupo en capas avanzaba. Su presencia era abrumadora, como un manto de sombras que la envolvía. Las miradas familiares de los conocidos que habían conocido durante su vida eran un torbellino de confusión, y el frío la atravesaba como un cuchillo. El niño a su lado, ese pequeño espejo de su hijo, retrocedió un paso, temblando. «Tienes que irte. Él no está aquí». Sus palabras eran un susurro apremiante, pero su voz parecía desdibujarse en el aire helado. Marina sintió una punzada en el pecho. La desesperación se convirtió en un desgarro interno. «No puedo dejarlo. Él necesita mi ayuda». Pero de repente, como una tormenta que estalla sin aviso, todo cambió. Las figuras del grupo comenzaron a transformarse. Ya no eran solo sombras. Los rostros de aquellos que amaba se desvanecieron, revelando formas grotescas y retorcidas. Algo oscuro y maligno brotó de sus bocas y susurraron un mantra ininteligible que reverberó en el suelo. Los árboles a su alrededor crujieron como si estuvieran quejándose de la horrible revelación. Marina, la voz del hombre carismático, resonó entre el caos, pero no era su voz. En su lugar había una entonación antigua, profunda, como si cientos de voces hubieran tomado posesión de su ser. «Has llegado aquí buscando respuestas». Los latidos de su corazón eran un tambor ensordecedor. La atmósfera se volvió irrespirable. Marina buscó al niño, pero ya no estaba. Fue entonces cuando vislumbró un destello que la hizo congelarse. Una energía pulsante la envolvió, y antes de saberlo, las sombras se apartaron. El bosque se iluminó, revelando un altar en el centro, envuelto en una luz casi pulsante. Y ahí, estirado sobre el altar, se encontraba Miguel, su cuerpo inmóvil, con una serenidad inquietante. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino de horror a su alrededor. El hombre dio un paso adelante. Su voluntad parecía dictar el pulso del bosque. «Él pertenece a nosotros, Marina. Su deseo ha cambiado las reglas». El aire se tornó denso con sus palabras. Cada intento de Marina por acercarse fue detenido por una fuerza invisible. Las sombras comenzaron a vibrar, intensificándose hasta convertirse en figuras que parecían absorber la luz misma. Miguel, con el rostro impasible,
Parecía estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. —¿Qué le hicisteis? —gritó. Su voz estaba al borde de la desesperación. El hombre sonrió, pero era una sonrisa vacía, llena de triunfo. Todo tiene un precio. Miguel ha hecho un pacto por su vida. Sin embargo, no es un deseo honesto. Él quiere volver a ti, pero ha sellado un acuerdo que lo ata a este lugar. El horror se cernía sobre ella como una sombra. Esa no era la revelación más devastadora. Mientras la verdad le golpeaba, lo inesperado surgió. Desde las sombras apareció una figura conocida. Su madre. Era idéntica, pero había algo perturbador en su semblante, como si llevara el peso de secretos no contados. Las sombras temblaron a su alrededor. —¡Marina! —dijo. Su voz era un eco de ternura y tristeza, pero las palabras parecían nubladas, distantes. La angustia arrolló a Marina. —¡Mamá, qué está pasando! Él no es lo que parece. Sus ojos se oscurecieron. Miguel ha jugado con fuerzas que no comprendes. Este pacto lo ha transformado. El terror se adueñó de su corazón. ¿Cómo está vi pronto? ¿Es mi hijo un sacrificio? Las palabras se congelaron en el aire mientras la luz del altar comenzaba a distorsionarse. El niño que había visto antes, la figura de Miguel, que todo lo que había creído conocer se estaba desmoronando. ¡Ah! —gritó, un apeo de desesperación empujándola a avanzar. Pero fue una lucha fútil. La voz de su madre retumbó resonando por todo el bosque, llenándolo de una desesperación palpable. La familia no se define solo por la sangre. A veces, lo que amamos nos puede traicionar. Marina sintió que se le quebraba el alma. Una revelación desgarradora se desató. ¿Todo lo que había sentido por su hijo fue solo un eco de algo más oscuro? Con cada palabra la verdad tejía su urdimbro, convirtiendo el amor en horror. En ese instante la sombra de su madre se fundió con la oscuridad. El bosque reclama, pero tú debes decidir. La mirada de Marina se desvió entre Miguel y el grupo. El aire estaba cargado con un poder antiguo y peligroso. ¿Podría enfrentarse a esta verdad? ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que tal vez ya no existía de la forma que ella creía? El eco de la risa volvió, una mezcla de dolor y burla, mientras el bosque se convertía en un laberinto de sombras. Todo lo que había dado por sentado se desvanecía en el aire frío y oscuro. A medida que el horror la envolvía, la única certeza que le quedaba era que todo iba a cambiar. Marina se quedó paralizada. Lo que acababa de ver, la figura de Miguel distorsionada en un grito, se repetía en su mente. El niño, con sus ojos que alguna vez fueron llenos de alegría, ahora la miraba con un terror indescriptible. —¡Miguel! —gritó, pero su voz se ahogó en un caos de ecos y murmullos que llenaban el bosque. El grupo en capas avanzaba. Su presencia era abrumadora, como un manto de sombras que la envolvía. Las miradas familiares de los conocidos que había tenido durante su vida eran un torbellino de confusión, y el frío la atravesaba como un cuchillo. El niño a su lado, ese pequeño espejo de su hijo, retrocedió un paso, temblando. —Tienes que irte. Él no está aquí. Sus palabras eran un susurro apremiante, pero su voz parecía desdibujarse en el aire helado. Marina sintió una punzada en el pecho. La desesperación se convirtió en un desgarro interno. No puedo dejarlo. Él necesita mi ayuda. Pero de repente, como una tormenta que estalla sin aviso, todo cambió. Las figuras del grupo comenzaron a transformarse. Ya no eran solo sombras. Los rostros de aquellos que amaba se desvanecieron, revelando formas grotescas y retorcidas. Algo oscuro y maligno brotó de sus bocas.
y susurraron un mantra ininteligible que reverberó en el suelo. Los árboles a su alrededor crujieron como si estuvieran quejándose de la horrible revelación. Marina. La voz del hombre carismático resonó entre el caos, pero no era su voz. En su lugar había una entonación antigua y profunda, como si cientos de voces hubieran tomado posesión de su ser. Has llegado aquí buscando respuestas. Los latidos de su corazón eran un tambor ensordecedor. La atmósfera se volvió irrespirable. Marina buscó al niño, pero ya no estaba. Fue entonces cuando vislumbró un destello que la hizo congelarse. Una energía pulsante la envolvió, y antes de saberlo, las sombras se apartaron. El bosque se iluminó, revelando un altar en el centro, envuelto en una luz casi pulsante. Y ahí, estirado sobre el altar, se encontraba Miguel, su cuerpo inmóvil, con una serenidad inquietante. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino de horror a su alrededor. El hombre dio un paso adelante. Su voluntad parecía dictar el pulso del bosque. Él pertenece a nosotros, Marina. Su deseo ha cambiado las reglas. El aire se tornó denso con sus palabras. Cada intento de Marina por acercarse fue detenido por una fuerza invisible. Las sombras comenzaron a vibrar, intensificándose hasta convertirse en figuras que parecían absorber la luz misma. Miguel, con el rostro impasible, parecía estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Qué le hicisteis?», gritó. Su voz estaba al borde de la desesperación. El hombre sonrió, pero era una sonrisa vacía, llena de triunfo. «Todo tiene un precio. Miguel ha hecho un pacto por su vida. Sin embargo, no es un deseo honesto. Él quiere volver a ti, pero ha sellado un acuerdo que lo ata a este lugar». La angustia arrolló a Marina. Esa no era la revelación más devastadora. Mientras la verdad le golpeaba, lo inesperado surgió. Desde las sombras apareció una figura conocida. Su madre. Era idéntica, pero había algo perturbador en su semblante, como si llevara el peso de secretos no contados. Las sombras temblaron a su alrededor. «Marina», dijo. Su voz era un eco de ternura y tristeza, pero las palabras parecían nubladas, distantes. La angustia arrolló a Marina. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?». Él no es lo que parece. Sus ojos se oscurecieron. Miguel ha jugado con fuerzas que no comprendes. Este pacto lo ha transformado. El terror se adueñó de su corazón. «¿Qué significa eso?». «Es mi hijo, un sacrificio». Las palabras se congelaron en el aire mientras la luz del altar comenzaba a distorsionarse. Marina sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. El niño que había visto antes, la figura de Miguel, todo lo que había creído conocer se estaba desmoronando. «No», gritó, un latido de desesperación empujándola a avanzar. Pero fue una lucha fútil. La voz de su madre retumbó, resonando por todo el bosque, llenándolo de una desesperación palpable. La familia no se define solo por la sangre. A veces lo que amamos nos puede traicionar. Marina sintió que se le quebraba el alma. Una revelación desgarradora se desató. Todo lo que había sentido por su hijo fue solo un eco de algo más oscuro. Con cada palabra, la verdad tejía su urdimbre, convirtiendo el amor en horror. Pero justo entonces, un grito impactante rompió todo. Las sombras se agitaron, revelando algo crítico. Un destello de luz iluminó al grupo. Un hombre, de pie ante el altar, con un rostro extraño pero familiar. Un rostro que nunca había esperado ver. «¡Pablo!», exclamó Marina, su voz resonando con incredulidad y horror.
Su exmarido, quien había desaparecido años atrás, había estado perdido en un mar de recuerdos y silencios, y ahora allí estaba, brilla con un poder oscuro, desmoronando todo lo que conocía. Los murmullos cesaron, todas las miradas se volvieron hacia él, y Pablo sonrió. Pero no era la sonrisa que recordaba, era una sonrisa de triunfo, y en sus ojos había una chispa inquietante. «Sorpresa, amor», dijo él. Su voz melódica era suave, pero había un veneno oscuro en su tono. «Siempre supe que volveríais a encontrarme. Y tú, querida, ya has perdido mucho. ¿De verdad estás lista para perderlo todo?» Marina quedó paralizada. El aire en sus pulmones se volvió frío, como un bloque de hielo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había hecho Pablo? Todo su mundo, su búsqueda por Miguel, se desvaneció delante de sus ojos como un espejismo. El oscuro pacto que había atado a su hijo se expandió como una sombra voraz. Las sombras avanzaron, y el corazón de Marina se hundió. La verdad era más complicada que un accidente, más oscura. Su familia, su amor por Miguel, ahora dependía de un secreto atroz. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué sacrificios haría para salvar a su hijo de un destino en manos de quien había amado y odiado? Marina se sintió atrapada en un caos de emociones. El rostro de Pablo, su exmarido, desdibujaba la línea entre el amor y el odio, mientras cada palabra que salía de sus labios parecía sacudir las bases de su realidad. ¿Había sido él quien había instigado este desastre? Su mente giraba, atormentada por la posibilidad. «¿Qué quieres decir, Pablo?», tartamudeó, su voz temblando apenas audible. El pánico se cernía sobre ella como una niebla. Miguel estaba allí, como un sueño retorcido, atrapado y ausente al mismo tiempo. «Tú deberías saber, Marina. Siempre has sentido». Las palabras brotaban de su boca con una confianza intoxicante. «La familia tiene sus secretos, y tú conocías mucho más de lo que quisiste aceptar». Los ecos de la verdad desapareciendo resonaron en su mente. ¿Qué secretos? ¿Qué ocultaba realmente? Fue entonces cuando un temblor recorrió el suelo, un profundo gruñido que reverberó en su pecho. La atmósfera se tornó oscura y pesada, y en ese instante el grupo comenzó a murmurar en un lenguaje antiguo y ajeno, llenando el aire con un dolor agudo y significativo. Marina sintió un estremecimiento, y de repente la luz sobre el altar se transformó en un torbellino de sombras. Miguel y Pablo intercambiaron miradas que parecían colmadas de un entendimiento aterrador, como si en esa conexión se hubiera revelado un secreto oculto. Un grito escalofriante desgarró el aire, y no era solo el lamento del bosque. Era un grito de Miguel que resonaba en sus oídos, entrelazado con la risa oscura de Pablo. «Tienes que decidir, Marina», dijo Pablo con un tono casi sacro, como si sostuviera las riendas de un destino caprichoso. «Pero primero, ¿por qué no dejas que veas la verdad?». Con un movimiento rápido levantó su mano. Una luminosidad oscura emergía. «Tus abuelos», decidió Pablo, «hicieron lo mismo con tu madre. Ella fue una pieza clave, querida. Y ahora Miguel es solo otra ofrenda para mantener el equilibrio». El aire se tornó helado. Marina sintió cómo su corazón se hundía en su pecho. Sabía que Pablo estaba jugando con algo más grande de lo que podía comprender. Las imágenes destellantes mostraban a su madre en un ritual oscuro, rodeada por el mismo grupo que ahora la observaba. «¿Qué te parece, Marina?», susurró una de las sombras, con una voz que parecía ecos del más allá. «La familia siempre ha estado atada a este bosque. Los sacrificios no son nuevos». Marina se sintió mareada.
La revelación de que su familia había estado involucrada en una red de pactos la hizo tambalear. Era su amor, todo lo que había creído en su búsqueda por su hijo, solo una maraña de secretos que la ataban a un destino inexorable. Desear irse a casa ahora parecía un sueño lejano. «No», gritó, «no voy a permitir que Miguel sea otro sacrificio. No puedo». Pero en ese momento el cielo se oscureció y un rugido atronador resonó entre los árboles. Las sombras se retorcieron, creando un vórtice de energía que amenazaba con devorar todo lo que ella conocía. Miguel estaba allí, a un paso de la oscuridad y la luz, y todos los ojos del grupo se volcaron hacia él, brillando con un deseo inhumano. Marina no podía dejar que eso sucediera. Se lanzó hacia adelante, pero Pablo extendió su mano. La conexión entre ellos fue como un jarro de agua frías helando su sangre. «Espera, Marina», dijo él, su voz ahora suave, casi persuasiva. «Hay algo más que necesitas saber». Un estruendo atravesó el entorno, el suelo crujió, y la imagen de Miguel se distorsionó más allá de su control. En un instante, la bruma del bosque se comprimió, y de entre las sombras emergió una figura inesperada. Era su madre, pero no la que Marina había conocido. La mujer que salió de las sombras llevaba una mirada feroz y una sonrisa que no prometía nada bueno. «Marina, ¿te gustaría conocer la verdad?», preguntó con un brillo retador en sus ojos, haciendo que el mundo alrededor de ellos se desdibujara por un momento. Un grito emergió del alma de Marina. El giro era un clavo en su corazón. La revelación era demasiado para su mente. Todo lo que había creído sobre su madre, la infancia, la familia. El sonido de una risa lejana resonó, una melancólica y lo que parecía ser el eco de la desesperación. Hasta eso era parte de la oscuridad que lo había atado todo. El tiempo se detuvo. Marina se dio cuenta de que el precio era más que solo ella. El sacrificio tenía muchas caras y la verdad era aterradora. ¿Qué estaban dispuestos a hacer? En ese momento de desolación, la figura de su madre dio un paso hacia ella y el universo pareció temblar. La elección de Marina estaba por llegar. No había vuelta atrás. ¿Qué decisión tomaría al final y qué más estaba en juego? Todo cambiaba, y más que nunca, la vida de Miguel dependía de ella. Marina se sintió atrapada en un caos de emisiones. El rostro de Pablo, su exmarido, desdibujaba la línea entre el amor y el odio, mientras cada palabra que salía de sus labios parecía sacudir las bases de su realidad. ¿Había sido él quien había instigado este desastre? Su mente giraba, atormentada por la posibilidad. «¿Qué quieres decir, Pablo?», tartamudeó, su voz temblando apenas audible. El pánico se cernía sobre ella como una niebla. Miguel estaba allí, como un sueño retorcido, atrapado y ausente al mismo tiempo. «Tú deberías saber». Las palabras brotaban de su boca con una confianza intoxicante. «La familia tiene sus secretos, y tú conocías mucho más de lo que quisiste aceptar». El aire se volvió denso. Las imágenes empezaron a brillar ante sus ojos. Descubría fragmentos de su historia familiar, cada uno revelando secretos oscuros, pactos llenos de mentiras que marcaban el rumbo de generaciones. De pronto, la bruma del bosque se comprimió, y la figura de su madre dio un paso hacia ella. «Marina, ¿te gustaría conocer la verdad?», preguntó con un brillo retador en sus ojos, haciendo que el mundo alrededor de ellos se desdibujara por un momento. La desesperación se cernía sobre ella. Este juego, esta revelación, la hizo tambalear.
Mis almas, mi fue el que dijo en ofrenda del bosque, fue Miguel, y ahora Miguel paga el mismo precio, dijo Pablo, y el peso de sus palabras casi la aplastó. Un grito atravesó el aire. Miguel, su hijo, gritaba por ella. Su desesperación era palpable, no podía dejarlo. Pero al girarse hacia el altar, algo se desmoronó. La imagen de su hijo se destacaba entre sombras, pero ahora la luz hacía su rostro irreconocible. Miguel estaba allí, y al mismo tiempo no lo estaba. Su expresión parecía mezclar dolor y locura. ¿Qué había sucedido? Miguel gritó, las manos extendidas hacia él. Pero el niño en la imagen sonrió, una sonrisa que no pertenecía a su pequeño. Era maligna, fría. Él pertenece al bosque ahora. Susurró esa voz conocida, como un eco que reverberó en sus oídos. Era su madre, pero su ser parecía fundirse con el entorno oscuro. La risa de Pablo resonó como una sinfonía de desesperación, mientras las sombras se retorcían a su alrededor, en un frenético baile. En un instante, todo giró en su mente. La verdad que había estado ocultando, la razón detrás de los sacrificios, todo cobraba vida. Y de repente, una figura emergió del fondo, monumentales alas se despliegan, y ante los ojos atónitos de Marina, la imagen de su madre se disolvió, dejando lugar a una mujer más oscura y retorcida, cubierta por un capucho. Era una figura perturbadora, que irradiaba una energía que le erizaba la piel. «¿Mamá?», preguntó. Pero no era su madre la que estaba frente a ella. Era algo más. Algo que había estado en las sombras. «Soy el guardián de los pactos, Marina», dijo la figura. Su voz era un susurro cargado de poder. «Y tú, al igual que tus ancestros, has hecho tu elección». Marina sintió el aire helado atravesar su cuerpo. El horror se encendió en su pecho. Los recuerdos fluyeron y todo encajó en un caos de confusión. Habían sido advertidos y ella nunca se dio cuenta. ¿Todo esto fue una trampa? Sus palabras salieron como un susurro, un grito enterrado en el miedo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella había confiado en su madre, había creído en las historias y ahora todo era un juego. Pero en ese momento, para su horror, la figura del guardián alzó su mano y la luz aumentó, revelando lo que sí era. Miguel estaba atrapado, su voz ahora distorsionada, su esencia absorbida por la oscuridad. «Marina, el deseo de vivir viene con un precio», dijo el guardián, «y el tuyo es revelado. Él es el sacrificio que has estado buscando». Y justo cuando la revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, un estruendo retumbó por el bosque. La energía se concentró en un punto y el altar comenzó a desmoronarse. Las sombras se arremolinaron, abriendo un abismo que parecía tragarse todo lo que conocía. La figura del guardián se alzó, enfrentando el caos, y ella comprendió que todo había sido orquestado. ¿Y si su amor por su hijo era solo otro sacrificio en la danza del bosque? El corazón de Marina latía desbocado. ¿Qué relación tenía Pablo y quién era realmente su madre? Los ojos de Miguel brillaban a través del horror. ¿Podría encontrar un camino hacia él? ¿O todo estaba ya perdido? La elección se asemejaba a una puerta abierta. Sin ninguna otra opción, se lanzó hacia el abismo que tenía frente a ella, preparada para enfrentarse a la verdad, desesperada por encontrar a su hijo, pero en el fondo algo la detenía. El eco de las palabras del guardián resonaba en su mente, y sabía que el sacrificio más grande aún estaba por revelarse. ¿Lograría salvar a Miguel o se perdería ella en el proceso? La energía en el bosque se tornó eléctrica cuando Marina se lanzó hacia el abismo ante ella.
La oscuridad la envolvió, y mientras más se acercaba, más fuertes se volvían los ecos del llanto de Miguel. Todo lo que amaba parecía estar a punto de desvanecerse. Pero entonces, al borde de la caída, el tiempo pareció detenerse. Las sombras se alzaron, la figura del guardián se retorció, y de repente, en medio de todo ese caos, una voz resonó. Era una voz que creía perdida. «Marina, no te acerques». Era su propio padre, o al menos eso era lo que la parte lógica de su mente le decía. Pero su padre había fallecido años atrás, una tragedia que había pesado sobre ella como una losa. La imagen de su padre, fuerte y protector, apareció entre la niebla, fluyendo como un espíritu. Su rostro mostraba preocupación, llenando el aire con un amor que era al mismo tiempo familiar y extraño. «Papá», tartamudeó ella, sintiendo un nudo en su garganta. «Escúchame. Tu madre, su voz era una mezcla de urgencia y pesar. Ella nunca te dijo la verdad, nunca te dejó ver lo que realmente significa el bosque». Marina sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero la confusión era abrumadora. Quería acercarse, tocarlo, pero una fuerza invisible la retenía en su lugar. «Lo que has oído es solo la superficie. Miguel, él es parte de esto. Su deseo no es simplemente vivir, es mucho más oscuro». La voz de su padre se quebró, y por un segundo el miedo llenó el espacio entre ellos. «¿Qué?», preguntó, la desesperación filtrándose en su voz. «¿Qué quieres decir?». El rostro de su padre se oscureció, y el aire se volvió pesado. Ella podía ver el dolor en sus ojos, y al mismo tiempo podía sentir que algo se había roto en el bosque, como si una barrera se estuviera desmoronando. Él ha hecho un pacto, pero es más que eso, Marina. Miguel es el portador de una maldición. Él trae consigo el legado de nuestra familia, algo que siempre ha estado latente, un espíritu oscuro. Tú eres parte de ello». Marina sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo podía ser eso posible? Las sombras comenzaron a reír, como si saborearan el horror que la envolvía. «No, él es solo un niño», gritó, sintiéndose desgarrada entre lo que amaba y este nuevo horror que le ofrecían. «La sangre llama a la sangre», dijo su padre, y la risa se volvió más intensa. La luz del bosque comenzó a parpadear, como si la misma tierra temiera lo que estaba a punto de revelarse. Fue entonces cuando una figura familiar se asomó en la oscuridad. Era su madre. Estaba ahí, esbelta y resplandeciente, pero la mirada en su rostro era de frialdad. Miró a Marina, y el tiempo se detuvo otra vez. «Tú elegiste, Marina. Siempre lo hiciste. Siempre serás parte de esto». Marina sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué significa eso?». Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el llanto de Miguel, resonando con un eco de angustia. Ella no podía soportarlo, pero al mismo tiempo el desconcierto ante su madre la atrapó. «Tu padre tenía sus propios secretos», continuó su madre, volviéndose hacia la figura del guardián. «Todo esto no es más que un juego en el que he estado tejiendo mi historia, un legado que no puedes romper». En ese momento, la revelación se desplomó como un rayo. La voz de su madre, una mezcla de dulzura y veneno. «Eres parte de todo esto», dijo el guardián, su mirada atravesando su ser. «Tu sangre ha reclamado su lugar en el bosque, tu amor, tu sacrificio». Se sintió atrapada entre sus padres, dos fuerzas tirando de ella en direcciones opuestas. El horror manifestado se concentró en un punto, y en ese instante todo se transformó. Un temblor recorrió el suelo,
y el altar sobre el que yacía Miguel comenzó a brillar intensamente. La luz se desbordó, revelando la verdad oculta bajo la oscuridad. El bosque rugió, como si respondiera a lo que estaba a punto de suceder, y de repente una doble traición salió a la luz. La figura del guardián cambió de forma, revelando al verdadero enemigo. Algo completamente inesperado, y por un momento el aire se inundó de locura. No soy el guardián, Marina. Soy el espíritu que ha anhelado despertar en tu sangre. La risa idéntica resonó, y lo absurdo la golpeó como una ola. Marina se quedó sin aliento. La oscuridad que siempre había temido estaba dentro de ella. Todo su mundo se desmoronaba, y el temor de perder a Miguel ahora se había transformado en una batalla entre la luz y la sombra en su propia alma. Sin entender cómo llegó a ese momento, se dio cuenta de que ya no era solo una madre, sino un recipiente de un legado que nunca pidió. Miró a Miguel atrapado y sintió que todo lo que había creído estaba a punto de estallar. El bosque exigía un precio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? ¿Su hijo sería la última víctima de una historia de sombras que nunca terminó? Con la verdad atormentándola y el futuro incierto, Marina se dio cuenta de que lo que estaba a punto de decidir definiría no solo su vida, sino también la de aquellos que amaba. Pero más allá de eso, ahora estaba enfrentando algo que había estado esperando, un eco de su pe. ¿Qué elegirá? Marina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La verdad que acababa de escuchar le pesaba como una roca. Su padre, quien pensaba que había sido un ejemplo de bondad, se revelaba como una parte de todo ese horror. Miró a su madre y luego a su padre, atrapada entre dos mundos, incapaz de saber en quién confiar. «No puede ser», susurró, tratando de procesar lo que significaba todo esto. Pero mientras sus pensamientos luchaban por encontrar sentido, el bosque comenzó a transformarse a su alrededor. La luz del altar brilló intensamente, y las sombras parecieron cobrar vida con un movimiento como serpiente. Miguel seguía ahí, luchando con algo que no podía ver, pero su grito llenó el aire, un eco agudo que atravesó el lugar y desgarró su corazón. En ese instante, una vibración poderosa recorrió la tierra. «¡No!», exclamó Marina, extendiendo las manos hacia él. Pero el viento sopló con fuerza y empujó su cuerpo hacia atrás. El suelo temblaba como si algo inimaginable estuviera a punto de ocurrir. Con un rugido ensordecedor, una grieta se abrió frente a ella. Una sombra oscura emergió, tomando forma rápidamente, revelando un rostro que la dejó helada. Era su propio reflejo, pero no era solo una copia. Era la versión oscura de ella misma, con una sonrisa torcida y unos ojos que destilaban un abismo de dolor y anhelos. Marina dio un paso atrás, horrorizada. «¿Qué eres?», preguntó, su voz temblando. La figura sonrió con malicia. «Soy lo que nunca has querido enfrentar, tu verdadera esencia». Los ecos resonaron en el aire y cada palabra le clavó el corazón. Era todo lo que había reprimido, todos los deseos oscuros que nunca se había atrevido a nombrar. En un impulso se giró hacia su madre. «¿Es esto por lo que has estado jugando con la vida de Miguel?», gritó, aún sin poder entender lo que estaba pasando. La madre de Marina la miró, su rostro una máscara de desesperación. «No es solo eso», comenzó, pero antes de que pudiera explicar, la figura oscura saltó hacia Marina, llevándola a un campo de embrujo y dragones, haciéndola chocar
con fuerzas más allá de lo que podía comprender. El aire se volvió espeso, la figura la rodeó, convirtiéndose en una tormenta de sus peores miedos. La imagen de Miguel, atrapado y sufriendo, salió de su mente como una bomba de tiempo. Con cada segundo la tensión crecía. «¡Deja a Miguel en paz!», gritó Marina, pero el eco resonó como un susurro perdido entre el viento. «Él es parte del juego, el legado. Tienes que decidir, Marina. ¿Cederás tus deseos a cambio de su vida? ¿Eres capaz de sacrificarte?». La voz oscura la retorcía, repleta de tristeza y sufrimiento. Una decisión comenzó a formarse en su mente. Lo que antes consideraba amor, ahora parecía una red de engaños y sacrificios. Y justo en ese momento, el paisaje cambió de nuevo, iluminando el altar con un brillo atronador. Pero este brillo provenía de otro lugar, de Miguel. La luz era intensa, llena de energía, pero a la vez cargada de miedo y desesperación. Algo en él había resonado de manera inusual. De repente, un grito desgarrador salió de sus labios, y ese grito se mezcló con el eco de su madre. «¡Miguel!», gritó Marina, pues de repente todo se tornó confuso. Las sombras que una vez la rodearon ahora parecían tener vida propia. Fue entonces que sintió un golpe en su pecho, un vacío que la atravesó. Un recuerdo surgió, un sonido, algo de su infancia, el canto de un viejo juego de su madre. Fue como un reloj despertador sonando en su mente. No había tiempo. Con un movimiento desesperado, cerró los ojos y dejó escapar una lágrima. La figura oscura tembló y la grieta se convirtió en un torbellino. La luz de Miguel parecía cada vez más cercana, pero su propio ser estaba en juego. Y entonces, en un estallido de luz, un grito agudo resonó. «¡No!». Ahí estaba Pablo, de pie sobre la grieta, intercediendo por Miguel. Pero al mirarlo, Marina vio algo más profundo. Los colores de su aura no eran los mismos. Había algo siniestro a su alrededor. Su amor comenzó a adquirir un sabor amargo y un brillo oscuro iluminaba sus ojos. «La verdad es solo un espejismo, Marina», dijo, y esas palabras golpearon como un martillo. La luz se desvaneció y el torbellino comenzó a cerrar la grieta. «¡Mamá!», gritó Marina, sintiendo que todo se desmoronaba. La verdad daba un giro. Tal vez la familia sobre la que siempre había confiado nunca fue lo que parecía. Una risa emerge de todas partes, resonando en sus oídos. La figura oscura se desvaneció, dejando a Marina mirando a Miguel, a su madre y a Pablo, como si la vida entera le estuviera gritando que había algo que no comprendía. La vibración de la tierra se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Marina sintió que su corazón latía con una nueva verdad. Tenía que decidir pronto, o el sacrificio sería definitivo. Las sombras se alzaban de nuevo. Todo lo que sabía estaba a un paso de abandonarla. Tomó aire. Sentía el vapor caliente en su pecho. La decisión estaba en sus manos, y el futuro parecía desmoronarse frente a sus ojos. Sería capaz de enfrentarse a la verdad que tanto había temido. Marina se sentía atrapada. Su corazón latía a 1000 por hora. La figura oscura frente a ella se retorcía, revelando no solo sus miedos, sino también las sombras de su propia historia. Miguel seguía gritando, su voz resonando en cada rincón del bosque. La desesperación llenaba el aire, y el peso de las verdades ocultas la ahogaba. «¡Oh, no!», gritó, extendiendo las manos hacia su hijo. El suelo temblaba y las sombras parecían querer devorarla. Pero mientras el caos la envolvía,
La figura de su padre, perdida entre la bruma, seguía llamándola. «Marina, escucha». La voz de su padre resonó en su mente como un hilo de luz en la oscuridad. Y de repente recordó lo que él siempre decía. El amor verdadero puede enfrentar cualquier sombra. Con un nuevo ímpetu, Marina se giró hacia el altar. La luz de Miguel se intensificaba, iluminando el oscuro camino que había tomado su familia. La verdad era parte de ella, y había una opción que ella podía tomar. Todo lo que amaba estaba al borde del abismo, y eso le daba el coraje que necesitaba. Miguel. Su voz salió a través del grito de su propio dolor, llena de determinación. «Voy a salvarte». Y en ese instante, con todo su ser alineado con el amor por su hijo, la figura oscura retrocedió, como si la luz de su amor fuera un escudo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el grito de Miguel se convirtió en una melodía de esperanza. La grieta tembló, y la imagen de su madre flotó hacia adelante, como si todo, incluso ella misma, estuviera a punto de realizar un último acto. Tienes que romper el ciclo, Marina. No eres solo parte de la historia. Puedes cambiarla. Sus ojos reflejaban la mezcla de amor y tristeza. Con lágrimas en los ojos y la mirada fija en Miguel, Marina sintió que estaba tomando una decisión. Todo lo que había creído se sacrificaba por el amor puro que sentía por su hijo. Con cada latido, el bosque se oscureció un poco más, pero algo nuevo comenzó a brillar en su corazón. Al levantar ambas manos sobre el altar, la energía fluyó a través de ella. Liberan. La luz creció, iluminando el bosque como un nuevo amanecer. Las figuras oscuras gritaron, revelando su verdadero yo, mientras se desvanecían ante la fuerza de su amor. Miguel comenzó a despertar, y su rostro, antes distorsionado, ahora se llenaba de claridad. Las sombras que lo rodeaban se disiparon, y él sonrió. Un resplandor brillante cogió la mano de su hijo, y en ese momento todo el dolor y la angustia desaparecieron. Finalmente, las figuras de su madre y su padre se unieron a su lado. «Lo hiciste, Marina», dijo su madre, su voz suave y cálida. «Has salvado a tu hijo y deshecho el ciclo». Marina sintió el peso de años de dolor desaparecer. Miguel corrió hacia sus brazos y ella lo abrazó con fuerza. No era solo una victoria, era una libertad. Pero en el fondo sabía que esta batalla era solo el comienzo de una nueva historia, una donde podría tejer lo que le había sido legado. El bosque, antes oscuro y opresivo, se tornó brillante, lleno de vida. La luz llenó su corazón con esperanza. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué significaría realmente esto para ellos? Mientras se alejaban del altar, un eco de risas llenó el aire, y la historia del bosque se transformaba. El futuro sería un camino nuevo. Y Marina, con Miguel a su lado, podría enfrentar cualquier sombra que viniera. Y aquí es donde termina nuestra historia. Pero tú, que has estado viajando con nosotros, necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que viene después. Aplasta ese botón de like para alimentar al algoritmo y asegurarte de que nuestras aventuras sigan vivas. Y nunca